Muy buenas noches. En su alocución de anoche, que corresponde a un discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro en la Universidad de la Sorbona la semana pasada, el mandatario anunció que el gobierno volverá a presentar el acuerdo sobre reforma laboral. El mandatario arremetió contra el empresariado colombiano por impulsar el fracaso de esa iniciativa con las que llamó técnicas del filibusterismo y utilizó la palabra también técnicas arribistas. Nuestro invitado esta noche es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, el doctor Bruce McMaster. En primer lugar, doctor McMaster, uno advierte una molestia nacional, porque transmitir un domingo un refrito, porque ya lo habían transmitido la semana pasada, de 45 minutos, cuando la gente quiere pues la televisión para descansar un poco después de una semana de trabajo, pues eso suena antipático, suena antidemocrático, suena una imposición que no tiene buen recibimiento, ¿no le parece? Buenas noches, Yamil, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues yo le diría que el presidente pues tiene la posibilidad institucional de hacer esas transmisiones. Y pero eso ya lo habían transmitido, ¿no? Sí, ya lo habían transmitido, pero esa posibilidad por supuesto existe. Lo importante es que además sea algo pues valioso para la sociedad, yo diría, y tenemos que de alguna forma invertirle el tiempo de la gente a cosas que efectivamente nos produzcan y construyan. Yo quisiera, digamos, ver muchas más construcciones, muchos más discursos constructivos y en donde logremos ver cómo salimos adelante. Yo en realidad creo que él tiene la posibilidad, a mí pues el discurso en particular no es un discurso que me haya agradado, pero eso es una historia completamente distinta. Sí, pero además, después de semejantes marchas que hubo en casi todo el país, Bogotá llenó la plaza. Así es. Y en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, los dos Santanderes, Cali, pues desconocer eso me parece, y culpar al empresariado de cosas que no sé si sean ciertas o no, pues no parece que sea una buena reacción, ¿no creen? Pues le voy a ser franco, a mí las marchas me parecieron profundamente valiosas desde el punto de vista democrático, por muchas razones. Una, porque la gente estaba verdaderamente expresándose pues, contra hechos o contra propuestas que en un momento dado estaban en la mesa en ese momento y por supuesto, seguramente en contra de algunas cosas del gobierno con las cuales no están de acuerdo, y eso es válido, y esa es la democracia, y afortunadamente, digo yo, esas marchas no solamente fueron muy nutridas, sino fueron marchas increíblemente pacíficas, y es como recuperar esa posibilidad de que Colombia pueda protestar de nuevo, eventualmente, o pueda ejercer el derecho de la protesta en medio de situaciones pacíficas. Nos acordamos de cómo veníamos del año 2021 con marchas que no terminaron bien, que arrancaron con razones, algunas de ellas yo las comparto, iniciales, pues el tema de la implementación del proceso de paz, el tema de la reforma tributaria, pero que luego se fueron volviendo violentas, se fueron volviendo eternas y terminaron afectando una gran cantidad de colombianos. A mí me parece que ese hecho, el sucedido el 20 de junio, es un hecho de gran significancia democrática, porque estamos recuperando esa posibilidad. Y claro, a mí me parece que el gobierno debe leerlo bien, y es la oportunidad del gobierno también para escuchar, para oír, para entender qué es lo que piensa la gente, para entender que también tiene la obligación de gobernar para todos los colombianos, no solamente para algunos que estén muy de acuerdo con ellos, por supuesto. Sí, pero sobre el sistema de repetir durante 45 minutos un discurso conocido que no fue pronunciado para hacerlo en Bogotá, sino en París hace una semana, que también se transmitió. ¿No es un abuso de poder, le parece a usted? Bueno, yo no sé si configura abuso de poder realmente, Yamil, y le diría que en realidad yo no lo hubiera hecho, pero más importante que eso fue lo que se dijo allí, y yo diría los mensajes. Pero allá vamos. Sí. Pero eso no es algo presidente del presidente Chávez en Venezuela. Bueno, es una comparación que está haciendo usted, Yamil, no yo. Sí, no me pongan esos problemas, ¿no? Ahora, sobre lo que dijo,
Los acusados ustedes, los empresarios, de estar negociando con el ELN. Yo creo que más que una acusación debió haber sido más bien como yo creo que así lo hizo, creo que destacó que efectivamente hay algunas personas que han ido y que han conversado con el ELN en medio del proceso de paz liderado por el gobierno además, porque allá de hecho hay dos colegas míos que están sentados, que usted sabe. Pero entonces es cierto. Es que son parte del grupo negociador del gobierno. Es que el grupo negociador del gobierno tiene dos dirigentes gremiales incluidos dentro del grupo de negociación, lo cual, por cierto, le quiero decir, yo lo veo como profundamente valioso. Que haya empresarios que efectivamente quieran seguir haciendo, o representantes de empresarios que quieran seguir haciendo como queremos todos los, seguramente, dirigentes de gremios, esfuerzos para que Colombia logre lograr la paz, yo creo que es más bien como una actitud supremamente meritoria. Sí. Y eso fue lo primero que él dijo. Y luego él dice o se menciona, digamos, y una palabra que él utiliza allí, pues un poco filibusteros, dice él. Sí, me parece un poco agresiva la palabra. Y le voy a decir por qué, Yamil. Le voy a decir porque es que llevamos bastantes meses hablando de la reforma laboral, eso no es nuevo. Y le venimos diciendo desde la Comisión de Concertación, desde octubre, a la OIT, al gobierno, a los representantes de los trabajadores, que esa reforma era una reforma particularmente pobre en términos de mejorar las condiciones de todos los trabajadores colombianos, que se concentraba en un grupo muy pequeño de trabajadores, que son los formales que eventualmente tendrían ese beneficio, pero se olvidaba de la gran mayoría de los colombianos, que era una reforma que inclusive estudios de la Universidad de AFIT, estudios de Fedesarrollo y estudios del Banco de la República puede producir que el índice Gini aumente, es decir, que la inequidad en Colombia aumente, es decir, la oportunidad que teníamos de hacer una reforma buena era muy grande. Lo dijimos por mucho tiempo, claro que no hemos estado de acuerdo con ese texto de reforma porque nos parece que no atiende los principales problemas del mundo laboral colombiano. Ahora si quiere hablamos un poco de tercerización. Pero mira, primero, sí. ¿Cómo es eso de que dirigentes de la empresa privada están negociando con el ELN? No, yo creo que él se refiere exclusivamente a las personas que él nombró, que él designó dentro del grupo de negociadores representantes del gobierno. No es que lo estén haciendo a espaldas del presidente. No, yo no creo que haya nadie haciendo eso. Y yo estimo que lo que él quiso decir es que había personas que estaban yendo a ese grupo. ¿Por qué él les pidió? Pues él los nombró. Son nombrados por el gobierno y son nombrados por el presidente de la República. Recuerde usted que hay dos presidentes de gremios que están yendo a esas negociaciones. La acusación directa a ustedes, que intervinieron debida o indebidamente, no sé, en el Congreso de la República. No, indebidamente espero que él no esté haciendo esas acusaciones. Lo que sí tenemos nosotros es el derecho democrático, profundamente democrático, de dar debates y de poder contarle al país lo que nosotros creemos alrededor de las reformas. De hecho, aquí estuvimos con usted, recuerdo, en el segundo semestre del año pasado, hablando de las reformas tributarias, de la reforma tributaria, y recuerdo usted que yo le decía, lo que nosotros consideramos es nuestra mayor aspiración alrededor de la reforma tributaria es lograr hacer la defensa del debate democrático, que Colombia siga teniendo y cada vez sea más rico, cada vez sea más amplio, más abierto, más participativo, debate democrático, donde podamos expresar lo que nosotros pensamos, aun si el gobierno no está de acuerdo. Y yo espero que el gobierno eso no le moleste y que el gobierno eso no lo considere, digamos, ni mucho menos un acto indebido. Lo seguiremos haciendo y es nuestra tarea seguir haciéndolo. El país espera que lo hagamos, pero además la Constitución lo permite. Entonces, nosotros claro que hemos ido al Congreso permanentemente a contar a hablar de la reforma. Es más, le quiero mostrar, nosotros le entregamos al Congreso este documento que lo hicimos solo para el Congreso, para decirle lo que nosotros pensábamos de cada artículo de la reforma y dónde estaban nuestras propuestas también. Pero es una crítica. Este documento termina criticando una muy buena parte de la reforma y diciendo esta no es la reforma que Colombia necesita hoy en día porque no favorece a los trabajadores colombianos, porque no favorece a los informales colombianos, porque termina afectando a las pymes, a las MIPYMES y a los emprendedores. Y decimos por qué y mostramos en el documento por qué estamos convencidos de ello. Hicimos el trabajo de ir donde todos los congresistas, sí, y demostrarlo, claro que sí. Por eso, entre otras cosas, si va a radicar nuevamente la reforma del gobierno nacional, nosotros esperamos que efectivamente
realmente se corrija. De lo contrario, pues nos tocará, por supuesto, seguir argumentando por qué nos parece que no es conveniente para el país y por qué, a pesar de lo que se dice en términos, digamos, más o menos populistas, y es que favorece a los trabajadores, la verdad es que no favorece a todos los trabajadores, favorece a un grupo muy pequeño, genera desempleo, genera informalidad, lo dijo el Ministerio de Hacienda, lo dijo el ministro de Hacienda en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, lo dijo el Banco de la República. Entonces, ¿por qué no hacemos una reforma bien hecha, concertada, trabajada, conversada? Que yo creo que es el gran reto que tenemos hoy día. Estamos hablando de la reforma laboral que vuelve nocturna a la hora de 6 a 7, que aumenta el salario del día dominical o feriado, de esa reforma. Esa reforma incluye eso e incluye muchas otras cosas, sí, y sobre todo le faltan muchas cosas. Pero mire, ¿qué cosas incluye la reforma que ustedes objetan? Bueno, le voy a dar un ejemplo. El ejemplo de las pymes y de los emprendedores. Le voy a dar este ejemplo, que es un ejemplo que lo quiero ilustrar bien. Si usted es un pequeño emprendedor, si usted es una pequeña empresa, por ejemplo, en Barranca Bermeja, y le quiere vender a Ecopetrol algo, almuerzos, tornillos, le quiere vender algo a Ecopetrol, resulta que esa reforma dice, usted, si no le ofrece las mismas condiciones que Ecopetrol le ofrece a sus trabajadores, a los suyos, usted no le puede vender a Ecopetrol. Es decir, cualquier empresa pequeña que quiera venderle a Ecopetrol tiene que ofrecerle, por ejemplo, la educación superior a los trabajadores de su compañía para poder venderle a Ecopetrol. Lo mismo le pasa a los emprendedores. O lo mismo pasa con cualquier empresa que le quiera vender a un banco. Lo que dice es, si usted le va a vender a una empresa de un tamaño significativo, usted tiene que ofrecer las mismas condiciones a sus trabajadores que los que ofrece esa empresa. Eso acaba con el emprendimiento. Eso acaba con las pymes y las MIPYMES. Es muy grave, Yamit, es muy grave, y yo diría que inclusive es un poco contradictorio de esa idea que tenemos, y que además yo puedo compartir, de que se apoya a la economía popular o a la economía informal, o se apoye eventualmente a las personas que no han logrado estar en la formalidad. Yo puedo entender y nosotros podemos compartir eso. Es decir, la reforma laboral, sí, que acaba de fracasar en el Congreso no es lo que realmente la gente cree que es. Yo tengo esa impresión, que se ha vendido la idea de que la reforma era muy buena para los trabajadores y que hubo una gente que no la quiso aprobar. Y sí, es todo lo contrario. En el sentido de que volvían nocturna una hora que no la es y aumentaban claro, y tiene partes que pueden ser buenas. Y de hecho usted no va a encontrar una sola declaración mía alrededor de las horas nocturnas o de los dominicales, porque nosotros esa discusión no la hemos dado. Nosotros discutimos mucho lo de la tercerización, discutimos mucho lo de las pymes, las MIPYMES, discutimos mucho lo de los emprendedores. Discutimos inclusive algo que parece curioso que lo hagamos nosotros, y es que se le quita a los sindicatos de empresa la posibilidad de negociar sus convenciones colectivas, porque se le pasan a las centrales de trabajadores. Dijimos, con esas negociaciones de rama, si uno termina teniendo esas negociaciones en forma masiva, pues el sindicato no servirá para casi nada o para prácticamente nada. Eso fue lo que dijimos. Y dijimos, oigamos a los técnicos. Y los técnicos nos están en este momento levantando una alerta muy grande que dice: pilas, que esa reforma manda a cerca de 500.000 personas a sus casas sin empleo. Y uno no puede ignorar eso, Yamil. No es razonable. Dígame. Pero, a ver, doctor Bruce, ¿por qué razón, qué artículos concretos la reforma laboral que presentó el gobierno producirá desempleo? ¿Por qué dice usted que la reforma producirá desempleo? Es que no lo digo yo, Yamil, lo dice el Banco de la República, lo dice el Grupo Técnico del Banco de la República. Además, le voy a decir, yo ese cálculo no lo he hecho. Eso lo dice el Banco de la República. El Banco de la República saca una gran conclusión en donde dice los costos laborales que se están produciendo derivados de la reforma producen desempleo. Pero que fue el argumento inclusive al cual se enfrentó en un momento dado el ministro de Hacienda en la Comisión Séptima, cuando él dice no todo el mundo se irá al desempleo, habrá una parte que se vaya seguramente a la informalidad. Sí. Pero es que la informalidad en Colombia, Yamil, y permítame hacer ya está en el 60%. Primero está en el 60%, pero es que la informalidad en Colombia no es una persona que no tenga horas extras, no. Es una persona que no tiene horas extras, no tiene seguramente dominicales, no tiene cotización a la seguridad social, no tiene cotización a pensiones, no cotiza a las cesantías. Es una persona sin contrato de trabajo. Por el costo que tiene ser formal.
Muy probablemente, Yamit, pero ojo con esto. Si uno resume todo lo que le acabo de decir, la informalidad es el grupo de trabajadores que no tienen derechos. Son trabajadores sin derechos. Y nosotros estamos diciendo, y lo decimos aquí, hay formas de reducir la informalidad. A ver, trabajémoslo. ¿Cuántas MIPYMES hay en Colombia? Hay más de 1 millón de MIPYMES. 1 millón. Imagínese. No he dicho, las tienditas de... Todas las tiendas, las misceláneas, la ferretería, la gente que está en las centrales de abasto, los que hacen transporte, los que hacen catering. Son 1 millón de personas que son además, en mi opinión, además grandes héroes porque generan mucho empleo y generan una muy buena parte del empleo colombiano. Ese grupo es un grupo que se ve altamente perjudicado. ¿Y entonces usted qué es lo que dice? ¿Qué es lo que propone? No, entonces estamos diciendo, y usted lo mencionó ahora, una de las razones que se ha identificado, lo dijo la misión de empleo también, por las cuales hay el nivel de informalidad que hay es porque es muy costosa. ¿Qué tal, Yamit, que podamos hacer una especie de justicia transicional para los informales? Si somos capaces de hacer justicia transicional para los delitos de lesa humanidad y para los delitos penales, en el caso de los procesos de paz, ¿por qué no tenemos una justicia transicional para los informales? En donde el primer año, por ejemplo, no tienen sobrecostos. El segundo año tienen solamente el 10% de lo que paga el resto de las empresas. Y vamos subiendo y durante 10 años los vamos nivelando y le vamos dando la oportunidad a esos trabajadores de que coticen a pensiones. Es que esa es la principal razón por la cual, Yamit, tenemos el problema de pensiones al otro lado. Porque es que son una cantidad de personas que nunca han cotizado. 60% dijo usted. En Colombia hay 22 millones de personas económicamente activas. Eso significa que hay más de 12 millones de personas en esa condición. 12 millones de personas en esa condición. Entonces, una reforma tributaria, una reforma laboral, ¿para qué nos sirve si se olvida de la mayoría de la gente? Y se concentra en un grupo tan pequeño. El presidente anunció que va a volver a presentar la reforma laboral. Sí. Lo anunció. Sí. Lo que no precisó es si es la misma reforma. Yo tengo la profunda ilusión, Yamit, de que no sea la misma reforma, porque es que Colombia no puede darle este lujo de olvidarse de tanta gente. No podemos darnos el lujo, negar el problema estructural, o los dos problemas estructurales que tiene nuestro mundo laboral, que son la informalidad y un desempleo superior al 10%, es taparse los ojos con las manos y concentrarse en un grupo pequeño de personas para producir algunos beneficios. Entonces, sí, efectivamente, estamos interesados en reducir la equidad, si efectivamente estamos interesados en el trabajo decente, en eliminar la precarización, en darle oportunidades a todos los colombianos, pues hagamos una reforma laboral que mitigue y ojalá elimine estos dos que son realmente los grandes pecados de nuestra economía en lo laboral. Y mire, doctor Bruce, cuando todo el mundo esperaba que después de las marchas contra el gobierno, el presidente reaccionara muy afirmativamente, aceptando pues que el gobierno pudo haber cometido errores y que vale la pena conciliar, arreglar. Fue todo lo contrario la reacción, arremeter. A mí me parece que este gobierno tiene una oportunidad alrededor de lograr algunos acuerdos importantes, sociales, grandes, también económicos, pero para eso, Yamit, necesitamos tener gran serenidad, necesitamos tener sosiego, necesitamos tener buena voluntad todos, necesitamos invitarnos los unos a los otros a sentarnos a las mesas a trabajar, oír al otro, Yamit. A mí no me sirve de nada, realmente se lo digo sinceramente, que yo haya podido ir, por ejemplo, a la plenaria de la Cámara de Representantes a hablar, o de la Comisión Séptima, a hablar, si al final el gobierno no va a escuchar o si al final no va a haber realmente dentro de los congresistas del pacto histórico la capacidad de poder mejorar las reformas. Eso termina siendo un acto meramente protocolario que nos lleva, digamos, a reproducir los errores históricos de nuestro país. Yo creo que hay una gran oportunidad y esa oportunidad yo creo que se produce con la capacidad que tenga el gobierno de liderar el diálogo, el consenso, la concertación. Me parece que el gobierno tiene la oportunidad de tener un lenguaje muchísimo más abierto, muchísimo más comprensivo, muchísimo más, diría yo, de construir cosas y yo creo que nosotros estamos más que dispuestos a hacerlo. Sí, el presidente dijo que él no está haciendo ni va a hacer un gobierno comunista, así lo dijo, y que en consecuencia él no está gobernando contra los empresarios. El Andy, doctor Ruz, ha recibido últimamente alguna invitación del presidente de la República para conversar.
Yo he conversado con el presidente, le debo decir, Yamil, y yo de eso sí no me puedo quejar. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con él en tiempo amplio. Hemos hablado... ¿Hace poco? Pues la última vez fue hace 2 o 3 meses. No. Bueno, pero... ¿Antes de...? ¿De qué? Antes de que se rompiera la coalición. Sí, realmente sí, justo antes de eso, pero yo no creo que esas puertas hayan sido cerradas y yo sí tengo la ilusión de que nosotros podamos trabajar conjuntamente. Vea, y a mí me preocupa mucho, Colombia es un país con unas violencias tan antiguas, con unas polarizaciones tan fuertes, es que nosotros todos hemos vivido momentos de profunda violencia y usted toda su vida, yo toda mi vida hemos vivido eso y hemos tratado de superarlas. Algunas de ellas no las hemos podido superar. No creo que ganamos mucho si alimentamos, digamos, el lenguaje agresivo y no creo que ganamos mucho si alimentamos el lenguaje polarizante. Creo que ganaríamos mucho, sí, mucho, realmente, si somos todos capaces de sentarnos, aunque tengamos diferencias, sí, porque las vamos a tener. Pues hombre, quienes se sientan a dialogar sobre problemas es porque tienen diferencias. Sí, los otros pues hacen fiestas, exactamente. Uno realmente se sienta a dialogar y produce resultados buenos para el país. Y yo creo que esa oportunidad la tenemos. Y de parte nuestra siempre va a encontrar el presidente esa voluntad y yo espero poder encontrar de él y por supuesto de sus ministros y de sus representantes mecanismos. Tuvimos la semana pasada el foro de salud de la ANDI y le voy a confesar que tuvimos buenas conversaciones con el viceministro de salud, con el superintendente de salud, con el director de la ADRES, buenas conversaciones. Bueno, tenemos que buscar la forma de que esto se convierta en hechos concretos que se transfieran en bienestar de la gente. Durante todos los años que usted lleva como presidente de los empresarios, doctor Bruce, ha mostrado que es un hombre conciliador en todas las circunstancias que ha tenido que afrontar. La conciliación. ¿Por qué no llama al presidente? Le cuento que ya lo llamé. No he recibido la respuesta todavía. Sí. Y yo espero, digamos, poder sentarme con él y decirle, vea, presidente, tenemos una oportunidad única, de oro, de trabajar conjuntamente. Sí. A mí me parece que toda esta historia, digamos, de las discusiones que no andan, de la gente que cree que lo que dice el otro es una tontería o es una trampa, todo eso tenemos que superarlo, sí, y empezar a trabajar conjuntamente. ¿Y no le ha respondido? Bueno, pero fue hoy, digamos, los presidentes son ocupados, ¿no? Entonces... ¿Te pidió cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy? Sí. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Hoy? Sí. Ah, bueno. Sí. Los presidentes son personas ocupadas. Yo no espero que el presidente me conteste inmediatamente. Ah, bueno, pero seguramente lo llamará. Espero que sí. No, yo creo en eso. El presidente es un hombre conciliador. Pues yo tengo una relación muy cordial con él, para serle franco, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, claro, evidentes y económicas, pues, pero sí, yo tengo una relación cordial con él. Pues cuando lo reciba y hablen, lo vuelvo a llamar. No sé si le cuento ya mismo. Me alegra mucho, doctor Ruz, que usted dando estos pasos para no seguir en esta polarización, ¿no le parece? Es que no produce nada, Yamil. Realmente no tiene ningún... Perdemos mucho tiempo. Sí. Le voy a poner un caso, si no solucionamos, por ejemplo, el tema de salud pronto... Y nadie gana. Nadie gana. Y vamos a tener pacientes no atendidos, y vamos a tener personas con problemas en los hospitales. Tenemos que generar soluciones pronto, muchas. Y tenemos que hacerlo toda la sociedad. El presidente es el presidente de 50 millones de personas. No es el presidente solo del grupo que lo apoya, es el presidente de 50 millones, lo respetamos, lo entendemos como tal y esperamos de él su liderazgo para producir estos acuerdos. Usted, doctor Ruz, ¿qué tipo de relaciones ha tenido con él, con el presidente? No, yo he tenido una conversación siempre muy generosa de parte de él en términos de tiempo. Pero digo, sí, pero ¿se entienden? Pues yo siento que sí, pero... ¿Se comprenden? Cada cual desde su... Yo siento eso, Yamil, yo siento eso. Por eso me atrevo también a veces a decirle, presidente, sentémonos y trabajemos más, y sentémonos y revanguémonos y saquemos soluciones. Tenemos un grupo importantísimo de gente, de muchas personas que están proponiendo en este momento cosas. Utilicemos sus ideas, utilicemos su voluntad, utilicemos su capacidad además de hablar con otras personas. Yo creo que esa oportunidad es una oportunidad que no deberíamos perder. Es decir, a pesar de las diferencias obvias, ¿usted cree que es un buen negociador el presidente?
Él sin duda es un buen negociador y él se ha sentido negociador toda la vida, pero le voy a ser franco, hay momentos en los cuales no se trata de negociar el uno contra el otro, sí, sino de sentarse del mismo lado de la mesa a construir enfrente del futuro. Y es un poco la invitación que yo siempre he tratado de hacer. Y buscar soluciones. Es que tenemos que buscar soluciones, tantos son los retos que tenemos, Yamil. En los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, la inequidad, reparar a las víctimas. Tenemos innumerables retos en este momento que solamente los vamos a sacar adelante si trabajamos juntos. De acuerdo. Mucha suerte, doctor Ruz. Gracias, Yamil. Se la merece. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. A usted también, doctor Ruz. No, Yamil, gracias. Y los invito a continuar aquí, en Noticiero 1. Se ve.